¿Quiénes son los que hoy critican al gobierno de la transformación? Quienes tenían canonjías en los gobiernos del pasado. Recuerden que Peña Nieto llegó a dar más de 10,000 millones de pesos a los medios, además de los contratos. Nosotros en total son 3,000 millones de pesos. Ya es bastante, ¿eh? Pero es menos de una tercera parte. Si tomamos en cuenta lo que era el peso en 2018 y lo que es ahora, pues es todavía menos. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? Medios de comunicación, muchos empresarios que fueron beneficiados en el periodo neoliberal, a que ellos gobernaban. Ayer estaba viendo el libro de gracias del presidente López Obrador. Hay una tabla ahí de la cantidad de impuestos que les condonaron a las grandes empresas. Esos impuestos ya no se condonan. Hay un empresario de una televisora ahora que todos los días saca cosas contra nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Pues porque tuvo que pagar impuestos. Porque nosotros no llegamos a un acuerdo con él en lo oscurito de decir, a ver, habla bien de mí y te condono impuestos. No, está pagando más de 30,000 millones de pesos de impuestos que debía. Pues esté enojado, puede ser que esté enojado, pero tienen que pagar. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. Pero durante 36 años hicieron acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. 36 años. De la Madrid Salinas de Gortari, que fue de los peores sexenios, en donde las empresas públicas fueron entregadas a privados y se convirtieron en multimillonarios los que recibieron esas empresas públicas. Y después Zedillo, que Zedillo siguió privatizando, hizo una deuda privada, el Fobaproa, deuda pública, y además entregó el gobierno al PAN porque se lo pidió a Estados Unidos, ya así para ser tan… ¿Quién lo dice? La Bastida, el candidato del PRI del año 2000. Y después el periodo del PAN, que en realidad no fue el PAN, era el PRIAN, porque gobernaban juntos. Fox, que prometió al pueblo de México que iba a haber democracia y le pagó con el desafuero de López Obrador y el fraude electoral del 2006. Y nada cambió, es más, los hijos de su esposa hicieron negocios al amparo del poder público. Y después Calderón, que llegó con fraude electoral y que aumentó los homicidios dolosos en México de 27 homicidios dolosos en promedio a 70 y tantos homicidios dolosos, y supuestamente combatía el narcotráfico. Y después se supo que apoyaba su secretario de Seguridad a un grupo delictivo. Y esos mismos, bueno, ayer saca Calderón, de veras es de pena ajena, una publicación en sus redes sociales. Todavía no ha dado la explicación de García Luna, ni de Rápido y Furioso, ni de tantas cosas que hizo. Y ahora acusa al gobierno de México. Y luego Peña y todas las corruptelas que vinieron después. Entonces, a partir del 2018 cambia el gobierno y se dice, se separa el poder político del poder económico. Y no hay vínculo con ningún grupo criminal. Y si alguien lo tiene, que sea sancionado. Si hay pruebas. Pero ¿qué es lo que ocurre en México a partir del 2018 con los gobiernos de la transformación? Se recupera la soberanía, la independencia. Y aquí quien cuenta es el pueblo. ¿Por qué el pueblo de México lo entiende? Pues porque vive mejor. Porque el recurso público se destina a la gente, porque se hacen más hospitales, porque se hacen más escuelas, porque se hacen carreteras, porque se hacen trenes, porque se hacen aeropuertos.
y porque 1 billón de pesos que antes quién sabe dónde quedaban, ni se cobraban los impuestos y se iban a los bolsillos de unos cuantos, se le regresan al pueblo en programas de bienestar. Más de 500,000 millones de pesos se están destinando a 14 millones de adultos mayores. Y tenemos una visión sustentada en nuestra historia, no lo copiamos de ningún lugar. ¿De dónde? De la riqueza cultural. Y desde Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas. Y todos los luchadores sociales que han luchado por un México independiente. Eso es lo que no le gusta a la derecha internacional y a algunos sectores de Estados Unidos, algunos sectores. ¿Qué es lo que no les gusta? Un país independiente, un país soberano, un país que crea en su pueblo, un país que no sigue los dictados internacionales, un país que trabaja todos los días por el bienestar de la gente, un país que se relaciona con los países del mundo, pero con una visión propia, un país que tiene dignidad, un país que habla con los otros como iguales, una presidenta que no baja la cabeza. ¿Por qué? Porque represento al pueblo de México y su dignidad. Eso es lo que a la derecha no le gusta. ¿Qué quisieran? Que estuviéramos subordinados. ¿A quiénes? A los poderes económicos y al poder mediático y al poder de los grandes capitales internacionales. No. ¿Queremos inversión privada? Sí. ¿Creemos en la competencia? Sí. ¿Queremos libre mercado con Estados Unidos? Sí. Pero el gobierno es del pueblo y se trabaja para el bienestar del pueblo. Y eso requiere independencia y soberanía. De otra manera, no. Por eso, cuando vemos lo que está pasando y esta crítica, lo que hay que poner es las cosas en contexto. ¿De qué nos acusan? Que estamos vinculados con la delincuencia organizada. ¿Hay alguien que se vinculó? Que se ha sancionado. Pero el gobierno de México no, el gobierno de México está con el pueblo. Y no estamos vinculados, que ahí están los resultados. 40% menos homicidios. Todos los grupos delictivos o se han enviado a Estados Unidos cabecillas por parte del Consejo de Seguridad Nacional o se han detenido. De todos los grupos delictivos. No podríamos disminuir los homicidios si no fuera porque se está actuando contra la delincuencia. Ahora, ¿es lo único? No. Tenemos que atender las causas. Porque en aquel periodo también se abandonó a los jóvenes. Entonces, no, ni abandonamos a los jóvenes, ni abandonamos a la gente. Trabajamos por el pueblo de México, por la independencia del país, por la soberanía y combatimos a los grupos delincuenciales. Así de claro, así de... Por eso la presidenta está muy tranquila. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia.